Yo no sé usted si le ha pasado en alguna ocasión que usted está quedándose completamente dormido y de repente se acuerda de algo que tenía que hacer o que se le olvidó hacer. En la imagen que ustedes tienen ahorita en la pantalla aparece uno de estos memes, porque los memes son una recopilación, ¿verdad? Ya cuando pasa algo en común para la sociedad, pues sacan un meme, ¿verdad? Y de repente sale y se despierta, ¿verdad? Cuando casi me estoy durmiendo y me acuerdo de una camisa que no he visto en mucho tiempo. Ah, ya me acordé dónde está. O quizás de repente usted casi se estaba quedando dormido y se acuerda del recipiente de comida que usted dejó en la mochila y es día viernes. El viernes lo dejó y ya va a ser lunes, ¿verdad? El topper famoso que le habían confiado en sus manos y lo ha dejado ahí sin lavar. O usted se estaba quedando dormido y de repente cuando iba a entrar a ese profundo sueño se acuerda de la cuenta, de la clave de contraseña del Hotmail, ¿verdad? Que nunca pudo abrir desde hace a saber cuántos años, o para los que tuvimos MySpace, ¿verdad? O a saber, ahí puede averiguar si usted es de la nueva generación, ¿verdad? ¿Qué consiste todas estas cosas? De repente usted se estaba quedando dormido y quizás usted se acuerda que le dijo a alguien, yo te aviso, y se lo dijo hace un mes y nunca le avisó, ¿verdad? Ese tipo de cosas que a uno lo sacan de ahí, de su zona de confort. De repente, ¿a cuántos de nosotros no nos ha pasado? Que recordamos algo que teníamos que hacer o algo que dejamos inconcluso y que no lo pudimos completar. Todos sabemos este tipo de cosas que probablemente no tienen importancia. Quizás son superficiales, quizás son, no tienen mucha trascendencia. Pero, ¿qué pasa cuando en realidad lo que se le olvida a uno es una promesa que uno hizo y se le ha olvidado? O de repente cuando a la persona que se le olvida la promesa es alguien que tiene todo el poder para cumplirla, pero se le ha olvidado hacerla, y se le ha olvidado que la promesa se la hizo a alguien que no tiene capacidad para poder ejecutarla, para poder llevarla a cabo. Eso es un poquito lo que pasa en este relato, en 2 de Samuel capítulo 9, porque fíjese usted lo que viene a la mente de David en el versículo 1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? David no estaba buscando a un amigo. David trajo a la memoria exactamente a uno de los descendientes de uno de sus enemigos. David estaba buscándolo no para vengarse, estaba buscando a esta persona para mostrarle una bondad extraordinaria. David trajo a la memoria y se pregunta, ¿todavía a estas alturas hay alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda bendecir? Y esta capacidad de bendecir es mostrar una lealtad por una promesa que se hizo en el pasado. Un amor que pasa el tiempo y continúa igual y no se rinde. Esta mañana vamos a tratar de descubrir esta primera parte de este relato que nos habla de una bondad que busca y que encuentra. Y es una historia muy, muy impactante. Y para iniciar quisiera que fuéramos todos a la tierra del olvido y no la parte de esta canción que canta por ahí alguien, sino en realidad a un lugar que tiene ese significado. Esta búsqueda de David, esta pregunta, le dirigió a encontrar a una persona. Era Mefiboset. Este es el nombre de uno de los descendientes de Saúl. Y para entender la bondad con la que David estaba actuando, primero nosotros tenemos que entender cuál era la situación de Mefiboset. Para poder entender que David fue bondadoso, primero tenemos que entender la miseria que tenía Mefiboset. Mefiboset no solamente es un personaje que aparece en la Biblia.
En realidad considero que Mefiboset es un espejo para nosotros. Porque cuando vemos a Mefiboset, cuando vemos su miseria, vemos también nuestra propia bancarrota espiritual. La situación de él era un completo desastre. En primer lugar, pensemos un poquito quién era este hombre, quién era Mefiboset. Él pertenecía a un linaje y era el linaje de Saúl. ¿Y quién era Saúl? Era el rey anterior que había tratado de matar a David. Si ustedes se recuerdan, David estaba con su capacidad y talento musical delante del rey Saúl. ¿Y qué hacía Saúl? Tiraba lanzas, ¿verdad? Estaba entonces tratando de practicar tiro al David, ¿verdad? Tratando de matarlo porque se llenaba de ira. Y también, años más tarde, le persiguió para matarlo. Saúl quería matar a David. Y luego, el ser parte del linaje de Saúl y al ya no estar Saúl y posicionarse David como rey, significaba que el rey nuevo, el rey actual, tenía todo el poder para eliminar a toda la familia del rey anterior, porque si no lo hacía, estaba prácticamente dejando una posibilidad de que alguien se levantara para derrocarlo. Así que tenía que eliminarlo, pero esto no había pasado. Era del linaje equivocado, era de un linaje contrario, era de una familia que le había deseado el mal anteriormente. Pero Mefiboset también, si usted me acompaña siempre en 2 de Samuel capítulo 4, versículo 4, encontramos a alguien que también tenía una situación física muy complicada. Mire lo que dice 2 de Samuel 4:4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo. ¿Cómo era un hijo? El hijo de Jonatán era lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Así que encontramos a alguien que a los 5 años, ante el pánico que había fallecido el rey Saúl y había fallecido el papá de él, la nodriza entonces lo toma y hay un accidente, queda lisiado. Para un niño de 5 años, al comenzar a vivir, al comenzar a tener uso de razón con los años posteriores, se dio cuenta de que no podía tener una vida normal como los demás niños. No podía caminar, no podía trabajar la tierra, no podía servir en el ejército, no podía desarrollarse como una persona con todas las habilidades y las cualidades. Él estaba con muchas limitaciones por este accidente que sucedió. Era una persona completamente dependiente. Así que era de un linaje enemigo de David. Era una persona que había sufrido un accidente como este, que le había dejado la vida de esta manera. Yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que imaginarnos qué pasaría con nosotros, ¿verdad? Si de repente lo perdemos todo, perdemos familia, perdemos estatus, perdemos nuestro hogar y de repente nos encontramos con una situación difícil de cara al futuro. Es perder la capacidad para construir algo. Eso era lo que le estaba pasando a Mefiboset. Yo no sé si pudiéramos tratar de comprender un poco lo que pasaba en el corazón de Mefiboset, porque no era nada alentador. Estaba postrado en cama, era alguien que estaba dependiendo probablemente de la caridad de otros para poder sobrevivir, y ahí se encontraba. De un linaje enemigo, estaba imposibilitado, ¿verdad?, físicamente, pero también la Biblia, regresando a nuestro texto, menciona que vivía en un lugar que era complicado también. Estaba exiliado en un lugar que se llamaba Lodebar, y esta palabra significa un lugar sin pasto o sin palabra. Estaba describiendo precisamente un lugar que no tiene muchas connotaciones positivas. Seguramente no hubieran puesto un lugar atractivo para el turismo ahí, porque nadie quería ir. No era
agradable en realidad. Probablemente este era un pueblo en medio de la nada, era un lugar en el que nadie quería vivir, y quizás Mefiboset había escogido este lugar porque quizás era el lugar perfecto para esconderse, para pasar en el anonimato desapercibido ante una posible acción de parte del rey David para terminar de desquitarse por lo que había hecho el rey Saúl con él. Esto nos llama mucho la atención porque podemos ponernos a reflexionar un poquito y pensar que quizás algunos de nosotros nos encontramos en nuestro propio Lodebar, en esta zona un tanto árida, quizás por algún problema en nuestra casa, un problema en nuestro matrimonio, un problema con nuestra familia. Quizás es un desierto que probablemente podamos estar pasando. Nuestra casa no tiene un portón donde aparece ahí que se reciben visitas y que es un lugar abierto para que su familia pueda llegar. Quizás es un Lodebar donde no queremos que nadie nos visite. No nos interesa conocer de nadie más. Yo vengo y salgo a la sociedad porque tengo que salir, pero yo en realidad no me quiero relacionar con nadie. Porque quizás hemos sido heridos, quizás hemos pasado por un Lodebar, un lugar donde incluso podemos pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Un lugar donde está apartado y donde creemos que no hay un pasto verde para alimentar nuestra alma. Quizás ahí nos podemos encontrar. Y yo mencionaba al principio que quizás esa historia podemos verla como un espejo, porque quizás este Mefiboset es una representación de muchos de nosotros, de la condición en la que nosotros nos encontramos. Y para poder entender la bondad de David es importante dimensionar la situación tremenda por la que estaba pasando Mefiboset. En ese sentido, la pregunta es: ¿cuál es la razón lógica por la que David en un momento se recuerda y pregunta: ¿hay alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrarle misericordia? ¿Hay alguien a quien le pueda dar mi bondad? ¿Es por lástima? ¿Es por un exabrupto? ¿Es que no tenía nada que hacer David? ¿Estaba sin jugar, verdad, ahí al ejército? ¿O qué pasaba en el corazón de David? El texto es claro y regresamos al versículo 1 del capítulo 9. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? Y mire cuál es la respuesta a esta pregunta: a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán. Y es que la bondad de David no nace por los méritos de Mefiboset. Ya descubrimos que no tenía mucho de dónde poder sacar. No obedecía a esto. Había una promesa que se había realizado por medio de un pacto que había hecho anteriormente David y Jonatán. Vámonos al primer libro de Samuel, capítulo 18, y vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4. Primera de Samuel 18, versículo 3. Dice: e hicieron pacto Jonatán, el papá de Mefiboset, y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Esto era simbólico, estaba teniendo un pacto entre ellos, una amistad incondicional. Jonatán amó a David, dice la Biblia, como se amaba a sí mismo, y se prometieron que se mostrarían bondad. Incluso se prometieron que si algo les pasaba, que ellos iban a cuidar de la familia del otro. Esto responde definitivamente a un tipo de amor que tiene que ver con una fidelidad acordada por medio de un pacto. No es algo emotivo o es algo porque lo quiero hacer. Es una bondad que alcanza
a las personas que no necesariamente van a hacer méritos para poder ser parte de esto. Es un contrato incondicional. No es algo inventado. En realidad, ellos estaban tomando una determinación de cuidarse, de amarse, incluso trascendiendo a sus propias vidas e incluyendo a su propio linaje. David no estaba pagando un pacto, una deuda. David estaba honrando su palabra y un pacto que había establecido con Jonatán. No era mostrar simple y sencillamente caridad, estaba siendo fiel, estaba mostrando un corazón bondadoso, y por esa razón pregunta: ¿hay alguien todavía de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar mi bondad? ¿Hay alguien que todavía, por medio del cual yo pueda ejercer este pacto? La condición para alguien que le pudieran presentar a David no tenía que ver con si era una persona fuerte, útil, si tenía rasgos de vencedor, ¿verdad? Alguien que era bueno, fuerte. No, era alguien que tenía que pertenecer al linaje de su enemigo, al linaje de Saúl, y estar cubierto por este pacto este pacto que ellos habían establecido. Así que David no buscó a Mefiboset por los méritos de Mefiboset, lo buscó precisamente por ese pacto que había hecho con su papá, con Jonatán. Y esta es una historia tremenda porque nos muestra el carácter de Dios también. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, dice su palabra, Cristo murió por nosotros. Dios, y si me acompañan al libro de Tito, capítulo 3, tiene ese interés con cada uno de nosotros por nombre para mostrarnos su bondad. Dice el libro de Tito, capítulo 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, ¿el qué se manifestó? La bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es una bondad que busca, es una bondad que encuentra, es una bondad que restaura. La perspectiva que nosotros podemos llegar a tener de Dios va a influir directamente en cómo vivimos. Si nosotros creemos que Dios está buscándonos para exterminarnos, para acabarnos por nuestras maldades, en realidad vamos a encontrarnos con un juez y hasta cierto punto cruel en nuestra mente. Pero cuando nosotros vemos la gran bondad de Dios, cuando nosotros vemos que Él extiende su bondad para podernos encontrar a pesar de nosotros, esta visión fortalece nuestra fe y va a cambiar en realidad cómo vivimos, porque vamos a comprobar, según la palabra de Dios, cómo es ese Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios es quien dejó todo para poder venir y buscarnos personalmente allí en nuestro Lodebar, en nuestra situación, tal y como estábamos, para podernos dar la libertad y la salvación que nosotros necesitábamos. Él es el Rey que nos busca, no es alguien al que mandaron, enviado un emisario. Él prefirió venir él mismo. Él prefirió encontrarnos y decirnos por medio de la cruz que sus brazos están abiertos para podernos amar, para poder tener una amistad cercana con cada uno de nosotros. El relato de Mefiboset es un espejo, porque al ver a Mefiboset vemos esa imagen de nosotros mismos. Solitos no podemos hacer absolutamente nada. Nosotros pertenecemos a la casa del enemigo. Mefiboset tenía
un apellido que lo condenaba. Nosotros también teníamos una vieja naturaleza. Éramos hijos de ira, éramos enemigos de Dios. Nosotros también, por nuestro pecado, por la caída, estamos espiritualmente lisiados, paralíticos, incapaces de caminar por nuestros propios medios hacia Dios. El pecado nos dejó así, inhabilitados. No podemos enfrentar la vida por nosotros solos. No es que quizás no querramos, percibimos que hay un Dios en algún lado. Pero, estimados compañeros, esta mañana no solamente venimos a escuchar de Dios, venimos a ratificar que Dios es aquel que nos está buscando continuamente a cada uno de nosotros en nuestra propia condición. Aun y cuando nosotros vivamos en nuestro Lodebar, un lugar sin pasto, sin atractivo, sin futuro, el escondite perfecto donde cada uno de nosotros nos estamos resguardando para que nadie siga hiriendo nuestro corazón. Pero es ahí donde Él quiere acercarse, es ahí donde Él quiere llegar. ¿Y sabe para qué quiere hacerlo? Él quiere llegar para mostrar su bondad. ¿Quién fue al final el que resolvió los problemas de Mefiboset? No hemos continuado con la historia, eso lo vamos a ver el próximo viernes. Pero al final, ¿Mefiboset podía solucionar sus problemas? No, no podía hacerlo. ¿Él fue el que se sanó solo o pasó algo extraordinario ahí? No, en realidad no. Básicamente, quiero resaltar en esta oportunidad el gran amor que tuvo David para buscar a alguien que no tenía méritos para poderlo hacer. Un llamado que hizo el rey, una búsqueda implacable y una restauración de la persona de Mefiboset, todo por un pacto que ni siquiera Mefiboset conocía. Así que debemos nosotros reflexionar en que eso es exactamente lo que Dios ha hecho por nosotros, porque estar en la condición de Mefiboset es feo, es difícil, nadie quiere estar ahí. Nadie quiere pasar de incógnito, desapercibido, sin que su vida tenga valor o peso dentro de la sociedad. No sé si a usted le ha pasado en algún momento que quizás siente que su vida no vale. Quizás siente que usted ha pasado de noche por la vida y quizás se encuentra sin amigos, se encuentra sin un sentido por el cual vivir. Quizás estoy mencionando esto no porque lo exprese así, es que las estadísticas hablan de esto. En muchos países se está cada vez más poniendo de moda estos hoteles, lugares donde a propósito la gente de la tercera edad está teniendo espacios para poderse relacionar, porque ya llegaron a un punto que la sociedad se ha vuelto tan fría que no conocen a nadie y llegan a esa etapa de la vida y a propósito ellos entonces se mueven a estos lugares para poder conocer a otros. A veces no es solamente percibir esto, no sentirse reconocido. No sé si a usted le ha pasado, pero a finales del año pasado, en medio de todo este tumulto en los centros comerciales, iba con mi familia y de repente encuentro a uno de mis excompañeros de promoción del colegio. Y yo le digo: wow, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. ¿Cómo has estado? Qué gusto encontrarte. ¿A dónde estás trabajando? ¿Qué has hecho? Y la postura de él fue esta: recordame, ¿quién sos? ¿Cómo te llamas? Recordame. Y yo: acordate, estuvimos en tal colegio y éramos bastantes, éramos como 60 y yo estaba estudiando en la tarde, pero el último año me pasaron con ustedes a estudiar. Sí, no, la verdad, fíjate que no te reconozco. Discúlpame, pero sí, todo lo que decís me concuerda, pero no me acuerdo.
Y yo, bueno, sí, no, pues ahí estuve, ¿verdad? Y que lleno está, ¿verdad? El centro comercial, las cosas como se ponen en esos tiempos, ¿verdad? Y bueno, cuídate mucho, ¿verdad? Ahí estamos, ahí nos seguimos viendo. Y ahí terminamos la plática. Y en ese sentido uno se siente así como, bueno, ¿y qué pasó, verdad? ¿Y cómo es posible? Si apenas fue ayer, el año pasado, ¿verdad? Que acabamos de salir. Y uno no se siente reconocido. Y uno no se siente, pues, la gente va pasando y la situación va, en realidad la sociedad va empujando hacia el individualismo, hacia no estar en comunidad. Pero qué tremendo que esta es probablemente una pequeña muestra de cómo se habrá sentido Mefiboset con todo lo que él cargaba. Porque para poder entender la gracia y la bondad de Dios para con nosotros, en primer lugar tenemos que comprender a dónde nos encontrábamos, de dónde Dios nos sacó, cómo nos encontró, en qué situación estaba nuestro corazón. Y hoy el Rey nos ha encontrado a nosotros en medio de nuestro lodevar. La pregunta ya no es si Dios es bueno. Claro que es bueno. Eso la palabra de Dios lo deja perfectamente claro. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros con tanta bondad? La pregunta es cómo reaccionamos nosotros cuando nos damos cuenta que Dios nos ha buscado y nos ha encontrado. Porque al final, y lo vamos a ver el próximo viernes, Mefiboset también tuvo que tomar una decisión al respecto de tanta bondad del rey. Creo que nosotros debemos dejar de intentar pagarle a Dios, porque no podemos pagarle a Él tanta bondad. Creo que es importante que nosotros, esta semana, que quizás ahí pase por su mente que usted no tiene valor, que usted no es importante, usted pueda llegar a la palabra y pueda darse cuenta de que Dios le valora tanto que entregó su vida por usted. Creo que es importante que cada día nosotros tengamos la habilidad para tener un corazón agradecido con tanta bondad que Dios nos ha dado por nosotros. Terminamos este tiempo buscando el Salmo 107, versículo 1. Quiero decirle que la bondad de Dios no tiene fecha de vencimiento, pero sí tiene un momento para que usted la pueda apreciar. Ese momento para usted es hoy. No porque usted lo merezca, porque Mefiboset no lo merecía y sin embargo recibió la bondad del rey David. Pero porque la bondad de Dios es gratuita, es total e incondicional, nosotros podemos recibir esa bondad. Mire lo que dice el Salmo 107:3. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. La historia de Mefiboset es un espejo para nosotros. Encontrándonos con un linaje, una situación difícil, familiar, encontrándonos con una imposibilidad, teniendo complicaciones en donde estamos resguardándonos para que nuestro corazón no salga herido. Pero qué bueno esta mañana poder reflexionar y ver en la palabra a un rey que tiene todo a su alcance para podernos bendecir, que se preocupa por usted, se preocupa por mí y que ha venido a alcanzarnos, a amarnos, y ante el cual nosotros también debemos tener una actitud de gratitud con la cual debemos vivir cada día de nuestra vida. Esta historia queda en pausa y el próximo viernes vamos a ver qué sucedió con Mefiboset y cómo esta pregunta del rey David llegó hasta no solamente ser una inquietud, sino llevó las cosas a la práctica. Vamos a ver qué sucedió. Usted puede leer, puede ahí tener de primera mano, ¿verdad?, qué fue lo que sucedió. Puede leerlo ahí en su oficina, en su casa. Pero vamos a aprender precisamente que ese rey tan bondadoso nos ha dado tanto a nosotros, que también nosotros ahora tenemos esa capacidad de mostrar esa bondad con otras personas.
quiero pedirle que nos pongamos en pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra.